Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería darle las gracias a Joan Martínez Alier y a Luis González Reyes por estar aquí con nosotras. Ahora os voy a presentar un poquito mejor sus trayectorias, ¿no? y la razón por la que estamos tan contentas de que estén aquí con nosotras hoy. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos, así que estamos grabando la presentación, no la hemos podido hacer en directo, pero si tenéis algún tipo de pregunta, están los comentarios abiertos, nos la podéis hacer y nosotros responderemos en cuanto podamos. Bueno, pues estamos aquí para presentar el libro de Carro de Combate, que es este de aquí. Es un libro, ¿no?, que resume pues, el trabajo que hemos estado haciendo en el colectivo Carro de Combate durante los últimos 8 años, casi 9, en el que intentamos pues, hacer una radiografía a lo que es nuestro sistema de producción y consumo, a sus principales problemáticas y bueno, pues, intentar explicar, ¿no?, de forma sencilla y didáctica a cualquier consumidor, consumidora que esté interesado en conocer qué hay detrás de aquello que consume cada día, pues eso, ¿no?, las claves de esos productos que compra cada día. Bueno, estamos aquí, está también mi compañera Nazaret Castro, que bueno, pues ha sido mi compañera de batallas durante estos 9 años. Juntas empezamos el proyecto de Carro de Combate pues en 2011, ¿no? Aunque oficialmente empezó en 2012, pues la idea, ¿no?, surgió más antes, ¿no?, unos cuantos meses antes. Y bueno, pues Carro de Combate en un principio era simplemente pues un blog de amigas, en cierto modo, ¿no?, de periodistas que estábamos en diferentes lugares puntos del planeta y que, bueno, las dos estábamos trabajando sobre las mismas problemáticas, estábamos escribiendo más o menos sobre los mismos temas y estábamos viendo, ¿no?, que las historias se repetían continuamente, ¿no?, que aquello que, por ejemplo, yo desde Camboya, ¿no?, donde estaba entonces, escribía, por ejemplo, sobre la industria textil o sobre la industria del azúcar, etcétera, ¿no?, cosas muy parecidas se repetían o las veía, ¿no?, que se repetían en los textos que escribía Nazaret, ¿no?, desde Brasil, que es donde estaba ella entonces. Y bueno, pues con esta idea un poco de aunar nuestro trabajo y de intentar contar estas problemáticas pues de una forma más global y más completa, ¿no?, porque teníamos la sensación de que muchas veces cuando se hablaba de las problemáticas tanto sociales como medioambientales que hay detrás de industrias y productos, parecía un poco que era como anecdótico, ¿no?, que eran situaciones que pasaban en un lugar concreto y que afectaban pues solo a un país o a una región concreta y que no era como nosotros estábamos viendo, ¿no?, cuando comparábamos nuestros textos, que era pues algo sistémico, ¿no?, algo que era un poco la espina dorsal de esas industrias, y queríamos contarlo de esta manera, ¿no?, de una forma mucho más elaborada, mucho más compleja. Y bueno, pues empezamos a publicar textos en 2012 y un poquito después, en el año 2013, pues vimos la necesidad de empezar a investigar más en profundidad una industria en concreto, ¿no? Y en ese caso elegimos la de la industria del azúcar, que fue fundamentalmente pues porque geográficamente, ¿no?, estábamos como en puntos muy importantes de producción de esta industria y también era una industria que en ese momento estaba en un fuerte periodo de cambio y de liberalización. Y bueno, pues con esa investigación publicamos el libro totalmente autoeditado, Amarga Dulzura, una historia sobre el origen del azúcar, ¿no?, que es nuestro primer libro, que bueno, fue, pues como he dicho, ¿no?, totalmente autoeditado y la verdad es que hicimos muy poquitas copias impresas, solo 200, y está ahora agotado, aunque todavía se puede leer en versión electrónica por parte de nuestros mecenas y bueno, la mayor parte del libro está también en forma de capítulos, ¿no?, de reportajes en nuestra web. Y en ese momento, cuando terminamos la investigación sobre la industria del azúcar, queríamos seguir pues informando sobre diferentes industrias y productos, pero de una forma un poco más didáctica, más gráfica, que pudiese, ¿no?, un lector, una lectora entender las principales problemáticas un poco de un vistazo.
y empezamos a publicar algo que nosotras llamamos los informes de combate, ¿no? Que era pues eso, unas fichas en las que en 4 o 5 páginas pues explicábamos las principales características de cada industria, cómo funcionaba el mercado internacional, cuál era la posición de España y bueno, pues cuáles eran los principales impactos tanto sociales como medioambientales y también las principales alternativas, ¿no? Y con esta idea, pues poco a poco fuimos publicando más y más informes de este tipo, ¿no? De muchos productos diferentes. Empezamos con el azúcar, porque ya habíamos hecho esa investigación previa, ¿no? Pero luego añadimos otros productos como la soja, el aceite de palma, la carne, la electrónica, el textil, ¿no? Y en un momento concreto, pues unos meses después, la editorial Clave Intelectual se interesó por este formato que estábamos publicando, ¿no? Y nos pidió que sí podíamos juntar varios de esos productos, varias de esas industrias y formar un libro con ellas para un poco dar un vistazo, ¿no? Una explicación, pues eso, ¿no? Lo que es nuestro sistema de producción y consumo, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Hicimos una selección de 20 productos clave que nosotras los catalogamos en 3 pues, secciones, ¿no? Diferentes, que son las materias primas, la comida y los productos elaborados. Y bueno, pues a través de estos productos, ¿no? Nosotras también sacamos algunos de los elementos clave, ¿no? Que nos parece que un poco son transversales, como por ejemplo pues el problema de la logística, el problema de los desechos, el problema de los sistemas financieros, ¿no? Que en muchos casos, sobre todo en el de las materias primas, pues determina el funcionamiento de muchas de estas industrias. Y bueno, pues el libro se publicó en noviembre de 2014. Se estuvo vendiendo durante, pues, creo que más o menos un año, ¿no? El año se agotó y en un principio ahí se quedó, ¿no? En ese momento no hubo una reedición, pero la verdad es que estábamos muy contentas porque al cabo de cierto tiempo el nuevo editor, ¿no? Se editó porque hubo un cambio de editor y bueno, pues se quedó un poco el proyecto en el tintero, pero el nuevo editor Santiago nos llamó, ¿no? Porque estaba interesado en que lo pudiésemos actualizar y lo pudiésemos, que ellos lo pudiesen reeditar, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho ahora. Hemos revisado pues todas esas fichas, ¿no? Esos informes que habíamos hecho, actualizado todos los datos y también pues añadido las nuevas problemáticas, porque durante los últimos años, desde que se publicó la primera versión en 2014 hasta ahora, pues bueno, ha habido cambios importantes, ¿no? Y sabemos que uno de los más importantes es el de esta última crisis pandemia de la COVID-19, que es algo que abordamos en el libro. Lo cierto es que cuando comenzó, ¿no? La cuarentena aquí en España, pues ya prácticamente teníamos hecha toda la revisión del texto, tuvimos que volver a hacer una reedición, ¿no? Para poder añadir algunos de los impactos principales que nos parecía que podían derivar de esta crisis, pero si bien es cierto, es todavía muy pronto, ¿no? Para saber exactamente cómo van a ser esos impactos a largo plazo. Y bueno, pues estamos muy contentas porque este libro es un poco nuestra esencia, ¿no? Es pues lo que significa carro de combate y por eso se llama como nuestro colectivo. Y pues estamos muy contentas, ¿no? De que tanto Joan como Luis estén aquí con nosotras para presentarlo. Os voy a contar un poquito porque son 2 grandes pesos pesados, ¿no? Pues del ecologismo en nuestro país, incluso internacionalmente, ¿no? Joan Martínez Alier es economista, es uno de los grandes economistas, es pues autor de ideas clave, ¿no? Como por ejemplo la ecología política, la economía ecológica o la deuda ecológica. Y bueno, es también es el autor, ¿no? Es el creador de un proyecto que a nosotros nos gusta mucho y en el que hemos participado, que es el Atlas de Justicia Ambiental, ¿no? Que si no lo conocéis, os recomiendo que lo visitéis en ejatlas.org. Y bueno, pues es un proyecto en el que hay una visualización, ¿no? De los conflictos medioambientales en el mundo,
es un mapa, ¿no? En el que se puede ir y pues ver en todo el mundo, ¿no? En diferentes países, pues cuáles son los diferentes conflictos medioambientales que hay y ver una descripción muy detallada, ¿no? De cada uno de estos conflictos con fotografías, etcétera, ¿no? Y además, recientemente le han concedido el premio Balzan de este año, ¿no? En 2020, en la categoría de retos ambientales, que si quieres, Joan, nos puedes contar ahora un poquito más. Voy a presentar primero a Luis, pero te voy a pasar ahora mismo la palabra, ¿vale? Luis González Reyes es también otro de los grandes del ecologismo y bueno, estamos, la verdad es que encantadas de que estés aquí porque eres autor de uno de los libros que recomendamos mucho en Carro de Combate, que es el de La espiral de la energía, ¿no? Junto a Ramón Fernández Durande, si no me equivoco. Eh, y bueno, pues es un libro fundamental para entender un poco el mundo en el que hemos vivido durante las últimas décadas, ¿no? El papel que ha tenido la energía en ese mundo y cómo estamos un poco viendo el colapso de ese modelo, ¿no? Eh, Eres además, ¿no?, miembro de Ecologistas en Acción desde su fundación y ahora eres parte de Garúa, ¿no? Bueno, trabajando en la formación en investigación y pedagogía y también estás ahora con FUEN, ¿no? Con el proyecto de comedores escolares, ¿no? Exacto. Y bueno, quería pasarle ahora la palabra a Joan, ¿no? Para que nos hable un poco, porque es que él es un gran experto, él sabe mucho de cuál es esta problemática que hay detrás de nuestro sistema de producción y consumo, ¿no? Y por qué es importante que sepamos, que tengamos más información sobre, pues, cuáles son todos estos impactos que hay detrás de nuestro modelo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, a mí me interesa el mundo en general, como a ustedes dos. Claro, tengo más años y hace más años que viajo por el mundo o he viajado y me interesa precisamente el mismo tema, el tema de las mercancías en el mundo, ¿no? Voy a leer las tres primeras líneas del prefacio, porque o el prólogo que me pidieron que hiciera para esta segunda edición. Y empecé diciendo que dos competentes, experimentadas e intrépidas periodistas españolas, Nazaret Castro y Laura Villadiego, presentan un libro guía para los consumidores de mercancías, es decir, para todos nosotros, para el público en general. Y este libro, que está escrito de una manera así periodística, que se lee con cierta facilidad, pues trata de muchísimas mercancías del consumo diario, desde el atún, el pan, el café, los huevos, la madera, muchas mercancías distintas, algunas más nuevas y también estos temas transversales que dijo Laura antes, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, todos los pasivos, las deudas ecológicas que tienen las empresas y que nunca pagan ni piensan pagar, y tantas otras cuestiones de los daños locales a derechos humanos y al ambiente que causa este trasiego de mercancías, que la corriente principal va del sur hacia el norte cuando uno mide los volúmenes, mucho más que hace 500 años o 400, en la época de Potosí o de Zacatecas. O sea, la explotación colonial se queda corta cuando uno la compara con la explotación actual. En el libro no hablan todavía de mercancías bien recientes como el litio o como el cobalto, ¿no?, para la transición eléctrica, pero están implícitas porque, claro, hay también un capítulo sobre electrónica, por tanto también sale. Hace muchos años, en el centro de Europa, en Alemania y en Italia también, se hablaba de una ciencia que le llamaban en alemán Warenkunde, que quiere decir la ciencia de las mercancías. Yo tenía un amigo italiano que era profesor de merceología, que quiere decir profesor de ciencia de las mercancías, que se murió hace 2 años, Giorgio Nebbia, y que es lo que ahora llamaríamos a alguien que hacía ecología industrial, o sea, ecología de la industria, contando esto, lo que ustedes dicen con razón, el metabolismo, ¿no? Los flujos de energía y de materiales. Y Giorgio Nebbia, con otra mucha gente, pues en los últimos 20 o 30 años hemos demostrado que cuando hay crecimiento económico se usan más materiales y energía. Aumenta el metabolismo, que es una palabra que a alguna gente
la encuentra un poco difícil, pero al fin y al cabo es lo mismo que cuando vas al médico y te dice no coma tanto, pues dice no se coma 2.500 kilocalorías al día, que son como 10 megajoules, baje a 8 megajoules, por ejemplo, ¿no? Y esto, que es para verdad para el cuerpo humano, es mucho más pertinente aún para toda la economía. Por tanto, este libro, con su aire así fácil de lectura, con la ironía que ustedes tienen, porque ponerse carros de combate o carro de combate claramente es una ironía. Y dibujar un carro, no un carro de combate de estos que cualquier día aparecen por las calles, sino un carro de combate que es un carro de supermercado, pero que no tiene ruedas, que tiene una cadena como si fuera otro de estos. Entonces, esto es una ironía que porque luego podemos discutir el porqué de esta ironía, ¿no? Porque para explicar horrores como los que ustedes explican, más vale quizá distanciarse un poco y no ponerse a llorar ya en la primera página, digamos, porque da para llorar. Entonces, y esto les agradezco esta ironía. Y que, bueno, supongo que podemos tener más discusión después, pero yo creo que del Atlas de conflictos ambientales ya han hablado. En el Atlas hace poco, incluso en esta época ahora de la pandemia, que aparecieron 2 o 3 casos de lo que se llama en inglés CAFO, que yo no sabía, CAFO, que quiere decir Concentrated Animal Feeding Operation, es decir, una operación de alimentación concentrada de animales. Dice, cuando en un lugar hay 3.000 o 4.000 vacas, quizá 20.000 gallinas, y esto ya pasa a la categoría de CAFO, CAFO. Y hay en Estados Unidos, en Michigan, por ejemplo, tenemos conflictos en el Atlas de gente local contra esto, que es una enorme fábrica de excrementos, sobre todo, imagínense, ¿no? Y de contaminación. Y también en la China, en el norte de la China y en otros sitios hay conflictos. O sea que la inventiva del capitalismo antimetabólico, como no sé qué sistema tenemos en el mundo, porque en la China no estoy muy seguro si es capitalista o qué tipo de capitalismo, del sistema industrial, es tal que para ganar dinero en el fondo es capaz de inventar nuevas y nuevas maneras de, en fin, de dañar a la naturaleza y dañar a los humanos, no solo localmente, sino con repercusiones en todo el mundo, porque estos CAFOs deben ser hogares de, en fin, de virus posibles, ¿no? De cómo ha pasado con estos virus de los pollos y todo esto. Entonces, esto es algo que da seguro para una tercera edición, lamentablemente, y una cuarta edición, porque aparecen conflictos. Y otra cosa que a mí me gusta mucho de este libro es que realmente, bueno, es tropical, es todo el sur del país, del mundo, que está reflejado y que ustedes de esta manera tan simpática dicen, pues hemos descubierto que lo que pasaba en Filipinas o en Indonesia, en Camboya, se parece a lo que pasaba en Brasil, ¿no? Bueno, hace 400, 500 años que se parece, ¿no es verdad? Desde la vuelta al mundo de Magallanes, digamos. O sea que el colonialismo y el racismo y la explotación empezaron ya a nivel global hace 400, 500 años. Entonces, este libro, no sé si les gustaría mucho a los que manejan normalmente carros de combate, si se viera realmente lo que está detrás de todo esto, ¿no? Que es un abuso del mundo muy exagerado en la forma de estas mercancías, que, por ejemplo, la soja, ¿no? Que es algo realmente, o sea, transgénica, que se usa glifosato, que mata a la gente el glifosato, y no solo ¿no? a las plantas que quiera matar, y que además sirve para que se lo coman animales, etc. O la carne, que como decís muy bien, la Amazonía es un gran lugar de producción de carne, ¿no? Con esta empresa de este señor Baptista, que es el mayor empresario. Entonces, ¿por qué se está destruyendo la Amazonía? Para exportar carne a mercados del norte, incluyendo hoy en día a China, y para exportar soja y para exportar, bueno, y minerales también, y petróleo, en fin, lo que pueda. Como hace 100 años se exportaba el caucho,
pero esto se acabó y ahora es lo mismo otra vez. Hay oleada tras oleada de explotación de esto. Entonces, no, o sea, me parece un libro admirable porque muestra el mundo real con esta mirada un poco irónica, entre irónica y periodística, es decir, vamos a hacer que ustedes lo entiendan todo sin poner palabras difíciles, y esto es muy difícil hacer esto. Y también me gusta que les publiquen, ¿no? Pero yo sé también las dificultades que debe haber en hacer este tipo de periodismo y qué periódicos se prestan a publicar todo esto y cuáles no se prestan, porque en parte su publicidad, pues si está aquí en España, dependerá de la Repsol o dependerá de Inditex, que sale también en el libro, ¿no? O de Zara, porque sale la industria textil y la viscosa y todas estas cosas. Y por esto está tan ligado el sistema económico con el sistema metabólico, físico, de destrozar el mundo, que es difícil que les escuchen, ¿no es verdad? Entonces, yo me gusta también que con este buen humor que tienen, pues que traten de presentar a la gente algo, porque a quién no le interesa el consumo ahora que llegan las fiestas estas, ¿no? Y el libro se subtitula Consumir es un acto político, que es toda una declaración de principios, porque mucha gente diría, consumir es un acto económico, consuman más, porque para salir de la crisis de la pandemia hemos de consumir todavía más. Y dice, bueno, pues no consuman cualquier cosa, consumir es un acto político. Pues yo les agradezco el libro y les agradezco que me dejaran escribir el prólogo. Para nosotras fue un placer que lo escribieras, porque, bueno, como ya he dicho antes, usted es una referencia para nosotras durante todo este tiempo. Y de hecho hay algunas partes de su trabajo que están referenciadas en el libro. Y bueno, muchas gracias, de verdad. Y bueno, Luis. No, a mí también, pero a mí me conocen mucho más en Colombia o en Argentina que en Madrid, por ejemplo, o incluso que en Barcelona. O sea que para mí también me da gusto que me pidan esto desde Madrid. Bueno, eso hay que solucionarlo entonces. Bueno, Joan, eso de que en Madrid eres poco conocido, tendríamos que hablarlo, ¿eh? Aquí somos mucha gente la que te admiramos. Bueno, claro, es que hay muchísima gente. Bueno, pues yo la verdad es que agradeceros el libro y agradeceros la invitación a esta presentación. La verdad es que no es retórica el decir que es un lujo y un placer estar aquí con vosotras dos y con Joan, ¿no? Para conversar un ratito esta tarde. Así que de verdad que muchas gracias. Yo, para hablar del libro, voy a empezar hablando de 3 lugares a los que me ha transportado el libro, 3 lugares de mi vida, 3 momentos de mi vida a los que me ha transportado el libro, y luego lo intentaré enlazar un poquito, ¿no? El primero, hay un momento, es casi un destello en el libro, ¿no? En el que habláis de cuando las medias se empiezan a dejar de fabricar para poder ser cogidas con las carreras y eso pues desaparece, ¿no? Yo entiendo que para la mayoría de las personas esto es algo, bueno, pues casi anecdótico, ¿no? Pero para mí no es anecdótico, porque yo recuerdo toda mi infancia a mi tía abuela, la que vivía con mi abuela, que a lo que se dedicaba era coger esas medias. Ella se ponía en el baño que tenían, que era un baño amplio, en una mesa camilla, allá en invierno, con el brasero debajo, e iba cogiendo toda la tarde, mientras había luz, las medias. Y era lo que a ella le servía pues, para tener pues, un ingreso mínimo que le diese pues, una pequeña independencia, ¿no? Así que cuando hablamos de la obsolescencia, esa obsolescencia programada que nombráis en el libro, pues muchas veces nos lleva a cosas, bueno, pues desde el punto de vista más económico, más teórico. Bueno, a mí, a través de estas cosas, me llevan a cosas vivenciales, ¿no? ¿Y qué supuso? Pues que para mi tía Paca, pues desapareciesen las medias y desapareció, pues, su principal actividad económica, ¿no? Y bueno, pues desde ahí, ¿no? ¿Qué implicaciones tienen estas cosas? El segundo lugar al que me ha llevado vuestro libro es a un colectivo universitario que montamos allá cuando yo estuve en la universidad, y que una de las actividades que hicimos fue montar unos talleres para institutos
en los que, bueno, pues trabajábamos un poco pues, la visión de cómo era el mundo, de cómo funcionaba la globalización y demás. Y la segunda sesión de este taller, pues tenía muchísimo que ver con lo que habéis hecho, porque cogíamos algunos productos concretos y a partir de los productos, pues hablábamos del cambio climático, de las desigualdades, bueno, pues de las cosas que habláis en el libro. Por supuesto, lo hablábamos muchísimo peor que lo hacéis vosotras, con un bagaje de documentación mucho más pobre, ¿no? Ojalá hubiéramos tenido a mano pues esta herramienta entonces, porque hubiéramos hecho pues material como de mucha más calidad. Pero claro, esta idea que trabajáis tan bien, ¿no? De ir desde cosas muy cotidianas hasta reflexiones de cómo funciona y explicaciones de cómo funciona el mundo, bueno, pues a mí me retrotraía a esos talleres en los que, bueno, para mí fue un espacio de formación personal y política fundamental, ¿no? Y que me hicieron en gran parte como activista y también como educador, ¿no? Así que, bueno, desde ahí también recordar eso. Y el tercer momento de mi vida que quería compartir era, bueno, ya al final del libro habláis, y justo además referenciando a Joan, todo el tema de quién debe a quién, y a partir de ahí, pues de las deudas ecológicas y comparadas con las deudas económicas y demás, ¿no? Bueno, quién debe a quién era el nombre de una campaña que estuvimos articulando distintas personas, no solo en el Estado, sino también a nivel internacional, ¿no? Pues hablando justo de eso, de la deuda ecológica, de la deuda externa y planteando efectivamente quién debe a quién, ¿no? Es otro de esos espacios que a mí me ha ayudado a tener pues, una mirada sobre cómo funciona la globalización, cómo funciona pues, ese entramado económico, pero también ese entramado ambiental a nivel global. Pero además es el espacio en el que conocí pues, a la persona que ahora mismo es mi pareja y con la que he tenido pues, una hija y un hijo. Entonces, claro, para mí eso tiene un significado que va mucho más allá de lo político y que enraiza totalmente con lo personal. Total, ¿que para qué quería contaros esto así de inicio? Bueno, pues lo quería contar porque desde un punto de vista educativo, cuando queremos hacer procesos de transformación, y claramente quienes estamos aquí ahora queremos hacer procesos de transformación social, necesitamos ponerle vivencia, necesitamos ponerle emoción a esos procesos, ¿no? Necesitamos, pues, vivir esa obsolescencia programada, necesitamos, pues, haber sentido qué es lo que se le despertaba a esas chicas y esos chicos en el instituto, ¿no? Y además nuestra segunda sesión era con estos productos, pero la primera era con un juego vivencial para que vivenciasen cuáles eran las desigualdades o demás, o bueno, o ponerle cuerpo desde los afectos, ¿no? Dentro de toda esta historia, ¿no? Pues el hecho de que mi pareja, ya digo, pues la conociese ahí en la campaña de quién debe a quién, ¿no? Necesitamos esa parte, ¿no? Y esa parte emocional que conecta mucho con nuestras necesidades, porque a mi tía Paca, pues esas medias le servían para satisfacer su necesidad de ocio, tener unos ingresos para ello, porque pues al alumnado y también a quienes dábamos esos talleres nos servía para satisfacer nuestras necesidades de entendimiento, o pues esa campaña a mí me ayudó a satisfacer mis necesidades de afecto, ¿no? Necesidades que se conectan con emociones, pero para que se conviertan en cambios necesitamos información. Y creo que eso es lo que aportáis en el libro con una calidad muy alta, ¿no? Una información pues que nos permita saber cómo tenemos que actuar, saber por dónde tenemos que ir, ¿no? Y saber qué cosas no tenemos que hacer, qué consecuencias tiene, nos abra la mirada y creo que ese es un punto fuerte. Pero no solamente necesitamos ponerle esa emoción a las necesidades, tener información, sino que necesitamos ponernos en marcha, necesitamos actuar, no solamente necesitamos saber, sino que también necesitamos hacer. Bueno, creo que eso no le corresponde a un libro, pero vuestro libro ayuda a hacer eso, porque en esa fase última de cada uno de los capítulos, ¿no? En los que planteáis, bueno, pues qué cosas podemos hacer. No son actuaciones, pero sí que son ayudas a las actuaciones, ¿no? Y desde ahí, bueno, creo que es de alguna manera un libro guía, no solamente en cómo está el mundo, sino en qué cosas podríamos hacer para que el mundo estuviese de otra forma, ¿no? Creo que en esa parte de información, que es para lo que está pensado el libro, ¿no? Y que a mí me parece muy bueno, creo que recoge elementos absolutamente centrales de cómo necesitamos manejar la información hoy en día, porque es un libro, para empezar, homogéneo. Uno podría esperar que vas a tener fichas de un montón de productos y haya fichas pues más desarrolladas y otras más en mantillas, algunas pues mejor hechas y otras pues que se han podido hacer peor, pues porque todo el mundo tenemos nuestros fuertes y puntos fuertes y débiles.
Y la verdad es que yo sé que lo vuestro pues, ha tenido que ver mucho con la investigación, con el azúcar, lo comentaba Laura antes, ¿no? Y con otra serie de productos, pero si no supiese eso, yo no hubiera distinguido las mercancías que son fuertes, porque creo que habéis sido capaces de darle un toque homogéneo a todas ellas y eso creo que es una virtud clara del libro. Creo que además es un libro muy completo. Es verdad que podríamos haber metido más mercancías, ¿no? Y Joan pues señala algunas de ellas y que yo comparto. Pero creo que es un recorrido muy completo. Está muy bien, ¿no? Creo que te da perfectamente una idea y además te permite tener pues focalizados sobre elementos básicos de nuestro consumo, ¿no? Yo creo que esa es otra de las virtudes. Creo que los materiales están trabajados con mucho rigor. Yo no he encontrado cosas que dijese, esto me chirría, ¿no? O esto no terminaría yo de verlo así, ¿no? No, creo que está riguroso. Hay un montón de cosas pues, que ya conocía, ¿no? De otras lecturas, pero hay un montón de cosas nuevas que, bueno, pues que viendo cómo se han trabajado las que conocía, pues me da mucha confianza, porque creo que están muy bien traídas, ¿no? Creo que otra de las virtudes de cómo habéis manejado la información es que creo que el libro tiene, a pesar de estar hecho de piezas pequeñas, un enfoque holístico, y esto no es nada fácil, porque cuando partes de concreciones, ser capaces de tener esa mirada más holística, pues es muy difícil, porque normalmente, y esto es una parte pues muy normal del periodismo actual, que a mí he de reconocer que me da mucha rabia, ¿no? Esta historia de que empiezas con una cosita anecdótica y muchas veces el periodismo se queda en lo anecdótico. No, yo creo que vosotras a través del libro habéis sido capaces de, a partir de cosas concretas, tener miradas, ya digo, más globales, más holísticas, ¿no? Por ejemplo, el recorrido que tenéis en el libro, desde la cuna hasta la tumba, pues ya te da esa mirada holística, pues habláis de los procesos extractivos y habláis de los procesos de gestión, bueno, o más bien de no gestión de los residuos, ¿no? Y eso te da esa mirada socioambiental, ecosocial compleja, ¿no? En el que no solamente habláis de los impactos ambientales, sino también de los sociales, no solamente habláis de lo que pasa en los países periféricos, sino también en las regiones centrales. Bueno, esa mirada también le da ese enfoque holístico, ¿no? O enlazar la economía pues con lo que podrían ser pues, elementos relacionados con la ecología o con la sociología, creo que también permiten tener pues, esa mirada más compleja, ¿no? Y por último, para mí, otro de los elementos potentes, ¿no? De cómo manejáis ahí la información y de los elementos fuertes del libro es que hay atravesando una serie de ideas fuerza, o que yo creo que he extraído, ¿no? A partir de ideas fuerza, luego igual me corregís y me decís, pues no pensábamos decir esto. Bueno, pues cosas con las que yo me he quedado, ¿no? Y que me parece que atraviesan el libro y que igual me las quedo pues porque para mí resuenan, ¿no? Y creo que son elementos políticos muy importantes, pues son, por ejemplo, la necesidad de reducir el consumo de muchos productos, ¿no? Y que creo que eso es una de las claves de acción política en territorios, ¿no? Como España y más en concreto, ¿no? Pues las poblaciones de clase media o clase media alta, ¿no? Porque ponéis un ojo de atención a la tecnología y planteáis que la tecnología en absoluto es una cosa neutral, que en absoluto está exenta de elementos oscuros, y lo ponéis con ejemplos concretos, cuando habláis de los transgénicos o cuando habláis de las TICs, ¿no? De las tecnologías de la información y la comunicación. Y creo que esto es otro elemento importante en nuestro momento actual, ¿no? Y hay una tercera idea que también atraviesa, ¿no? Hay como idea fuerza, esto de que hay otras formas de vivir, hay alternativas a este modelo depredador de consumo que estamos teniendo, ¿no? Y que esas formas pues, no solamente existen, sino que se pueden promocionar y que nos pueden hacer pues, vidas más dignas, más satisfactorias y al final más felices, ¿no? Así que enhorabuena por el trabajo, yo creo que es un trabajo necesario, útil, bueno y potente, ¿no? Y que espero pues, que se agote la tirada de esta segunda edición para ir a una tercera, si es que pues, necesitamos la tercera y no hemos hecho las transformaciones antes. Así que eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Luis y Joan por vuestros comentarios. Yo quisiera como cerrar esta intervención aludiendo a lo que habéis colocado sobre la mesa, y quisiera empezar eso, redoblando ese agradecimiento, porque ya lo dijo Laura, que bueno, habéis sido dos autores muy importantes para nosotras, y a raíz de lo que decía ahora Luis, insistir en eso, porque esa visión de complejidad que dices, y me honra mucho haber conseguido en el libro,
pues ha sido, entre otras cosas, gracias a la lectura de vuestros textos, ¿no? De lo que habíais planteado, voy a tomar así como un par de cosas que me iban surgiendo según os escuchaba. Me gustaba mucho, Luis, lo que planteabas de cómo lo engarzabas con la cuestión de las vivencias, porque creo que en el caso del recorrido de Laura y el mío propio, es esa parte también de la vivencia y de lo emocional el que ha conseguido que podamos hacer eso que señalabas de tomando algo particular, ser capaz de verlo un poco más desde arriba. Al menos en mi caso, y bueno, me consta porque con Laura somos socias y compañeras desde hace ya muchos años, el hecho de haber estado en esos lugares desde donde hemos reportado y de habernos empapado a un nivel también personal de cuáles son los impactos socioambientales que dejan las mercancías que consumimos, creo que ha sido fundamental para entender la dinámica de cómo funciona el mundo, ¿no? Y de cómo se van abriendo cada vez más nuevas fronteras en ese avance de la mercantilización, ¿no? Me resonaba mucho lo que comentaba Joan hablando de su atlas de justicia ambiental, de cómo se van incluyendo ahora cada vez más emprendimientos, megaproyectos que tienen que ver con el hacinamiento de animales, porque yo hace poquito vengo trabajando cómo quieren abrir esa nueva frontera también en Argentina, que seguramente lo habéis escuchado. Hay sobre la mesa un proyecto para que se abran 25 megafactorías, porque ellos prefieren, los activistas argentinos han escogido esa palabra en lugar de macrogranjas, que es un proyecto firmado con China para exportación de carne de cerdo, y ellos hablan de megafactorías precisamente para alejarse de esa denominación de granja y enfatizar la cuestión industrial, ¿no? Esa dinámica que señalaba también Joan y que nosotras tratamos de reflejar en el libro cuando planteamos cómo el sistema agroalimentario se ha convertido en un sistema bien armado por una serie de corporaciones que ya no pretenden producir alimentos, sino producir dinero, ¿no? Y cómo eso es en realidad la dinámica que va permeando toda nuestra economía. También para mí, y aprovechando que os tengo delante y os lo puedo decir, fueron fundamentales dos conceptos que ya han salido aquí. Uno es el trabajo de Joan y de la campaña que se armó después en torno al concepto de la deuda ecológica y del quién debe a quién. Cuando yo di con esa idea, yo ya estaba, o cuando entendí la necesidad de profundizar un poco en ella, yo ya estaba en América Latina y es algo que allí resuena de una forma muy clara y que en el análisis de los diferentes productos pudimos encontrar una forma, sobre todo un hilo narrativo, desde el que poder apelar a consumidores y consumidoras europeos para que de alguna manera entiendan que no estamos separados del resto de personas que pueblan el planeta, ¿no? Y por supuesto tampoco de los seres no humanos, pero como desandar ese camino que construyó el discurso oficial, eso que Marx llamó la fetichización de la mercancía, ¿no? Para que recuperemos la conciencia de cómo estamos vinculados a otros y de cómo nuestra opulencia es muchas veces o casi siempre a costa de otros que se llevan la peor parte en el reparto del valor, en el reparto de la riqueza, ¿no? Entonces, el consumo como hilo narrativo es lo que nos ha permitido a nosotras esa conexión entre las pequeñas cosas y ese entendimiento de la complejidad. Me parecía muy interesante que Luis lo destacara en su intervención, porque todo el proyecto nuestro de Carro de Combate tiene que ver con eso, con intentar hacer un periodismo en más profundidad que normalmente no conseguimos que tenga un encaje tan sencillo en los medios de comunicación. Y no solo, aunque también, porque nos estemos metiendo con intereses de empresas que son las que soportan económicamente esos mismos medios de comunicación, sino también porque la dinámica tiende a ser de compartimentar, ¿no? De tratar cada cosa como una pequeña anécdota. Hay veces que efectivamente las informaciones
salen a la luz, se visibiliza y salen en los grandes medios, pero parecen que fueran casos concretos, excepciones. Muchas veces el receptor de esa información se queda con la sensación de, bueno, pues Nike hace las cosas fatal, entonces mejor le compro a Adidas, y no hay como esa comprensión de que se trata de algo estructural y sistémico, que es con lo que nosotras intentamos dar, como ser pesadas, ¿no? En esa dimensión sistémica, en ese entender que no se trata de que haya una empresa que hace las cosas mal, sino que por la propia lógica del sistema, esa propia lógica es la que impele a las empresas a vulnerar derechos humanos, a expoliar la naturaleza, de forma que solo unas empresas que ya nacen con otro propósito, que no es el de hacer dinero y que normalmente están acotadas a otro tipo de espacios, como es el de la economía social, a veces también la economía popular, solo desde ahí es posible encontrar mercancías que no tengan ese reguero de impactos tan terribles asociados. E incluso en sus formas de comercialización y de llegada al consumidor ya no son esas mercancías vacías que vemos en los estantes del supermercado, sino que cuando se comercializa un producto de la economía social es visibilizando ese vínculo, ¿no? Es visibilizando ese vínculo con quien produjo esa mercancía. Lo otro que quería señalar también es que también para mí fue muy importante llegar al texto de La espiral de la energía, porque me dio una primera visión digamos, de que no solo estamos viviendo una situación de crisis ecológica y social y política y económica, etcétera, sino que se puede hablar de colapso. Y creo en ese sentido que la pandemia nos ha ayudado a visibilizarlo. Ahora todavía no pareciera que tenemos como los elementos para ser demasiado optimistas al respecto, pero yo sí creo que la pandemia puede tener también una lectura más positiva, que tiene que ver con haber visibilizado que estas conexiones que el trabajo de quienes estamos aquí está tratando de visibilizar hace mucho tiempo. Ya aludió Laura al comienzo a cómo la pandemia se nos vino encima cuando nosotras estábamos con las correcciones del texto para esta segunda edición, que como tantas otras cosas se vio retrasada por la cuarentena. Y eso nos llevó a revisar bien ese vínculo entre el sistema agroalimentario y la pandemia, en sus dos aristas, ¿no? Por el lado de estas grandes aglomeraciones de megafactorías, de megagranjas, de animales que son, además de todo un horror y un centro de tortura de animales, son también un lugar de emergencia de pandemias. Es muy notorio que se haya apartado ese SARS del nombre del coronavirus para que no hagamos esa asociación con otros virus que ya aparecieron en relación con la industria ganadera, y también con esa otra pata del sistema agroalimentario, que son los monocultivos y que son la principal causa de deforestación a nivel mundial. Es el hacinamiento de animales y es la deforestación de ecosistemas las principales causas que están detrás de la emergencia de pandemias como la que estamos viviendo, y no deja de ser, no digo que sea sorprendente si entendemos un poquito cómo funciona el sistema en el que vivimos, pero no por ello deja de ser llamativo que durante tantos meses hayamos estado prácticamente sin hablar de otra cosa que no sea la COVID-19 y se haya hablado tan poco de las causas. Y como digo, La espiral de la energía, como también en muchos de los libros de Joan y de los conflictos socioambientales que viene visibilizando el Atlas, están también esas claves de interdependencia, ¿no? de entender pues bueno, que estamos todos en el mismo barco, y romper con la ficción de autonomía que nos dejó el discurso oficial y que tiene también muchísimo que ver, por supuesto, con el orden patriarcal. Y lo digo esto, aunque sea de pasada, para entender también la riqueza y los matices que podemos encontrar en la reciente explosión del movimiento feminista para seguir trabajando estos temas. Porque, entre otras cosas,
también nos puede ayudar a entender a nosotras, mujeres europeas, cómo el sistema, por una parte, nos está, a nosotras, en algunos sentidos, con más agresividad, nos está impulsando hacia el consumismo y al mismo tiempo nos está haciendo cómplices de las condiciones laborales terribles que están sufriendo las compañeras trabajadoras en los países del sur global, ¿no? Entonces, como digo, y con esto cierro, el consumo a nosotras nos ha servido como un hilo narrativo para entender mejor el mundo, para visibilizar todas aquellas cosas que nosotras estábamos viendo en los años que yo he pasado en América Latina, que Laura ha pasado en el sudeste asiático, y para buscar esa complicidad de los lectores que se sienten muy interpelados porque todos consumimos y que además nos han demostrado a lo largo de estos años, nuestros mecenas nos han demostrado que efectivamente cuando hay información sobre de dónde vienen los productos que consumimos, eso realmente interpela, eso realmente mueve a la gente a buscar alternativas que nosotras siempre insistimos en que no pueden ser solo individuales. Como tú apuntabas, Luis, nosotras cada capítulo lo terminamos con un listado de alternativas, es algo que todo el tiempo nuestros seguidores nos piden porque una vez conoces todo ese impacto, quieres consumir de otra manera, pero nosotras también, más allá de visibilizar las alternativas, insistimos todo el tiempo que no basta con modificar nuestro consumo individual, sino que el consumo como acto político también es la posibilidad de, a partir del entendimiento de cómo funcionan las cosas, organizarnos colectivamente de muy diversas formas para comenzar a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, hasta aquí. Y bueno, ahora si hubiéramos conseguido hacer el directo en YouTube, ahora sería el momento pero ¿podemos preguntar algo o no? ¿Podemos conversar? Claro, eso iba a decir yo, que como no tenemos quien nos pregunte, pues entonces pues abramos a un... Sí, porque a mí me queda una pregunta, porque yo creo que en la próxima edición o en otros libros que hagan, sería interesante que ustedes, porque yo no sé si ustedes se conocen desde toda la vida o si han coincidido, una desde el sudeste de Asia y otra en América, que hacían algo parecido, pero sería interesante que no lo explica el libro, explicar cómo ustedes agarró esta curiosidad y este periodismo de investigación, que es una profesión pues bien conocida e importante, ¿no?, de este tema. Y me acordaba que hace como 25 años, porque está Luis, y no sé si él claro, se va a acordar, yo estaba en Quito y me corté muchísimo durante unos meses con Fernández Durán, con Ramón Fernández Durán, que por desgracia murió antes de su hora, poco antes del 15M, por desgracia. Total que, y bueno, son las cartas que tengo y que en mi libro de memorias que ha salido por ahora solamente en catalán hay 3 o 4 páginas con esta correspondencia, porque lo que explicaba Fernández Durán preparando este encuentro en Madrid, que se llamaba 50 años bastan, ahora vamos por 75, todavía no bastan, ¿no?, porque era una campaña contra el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, o sea, hacía 50 años del final de la Segunda Guerra Mundial, 50 años basta, o sea, desde el 45 al 95, era cuando ya se empezaba a difundir en América Latina y un poco quizá también en Bangladesh. Yo conocía gente por el cambio climático, que claro, se hablaba que subiría el nivel del mar. ¿Qué culpa tenían ellos del cambio climático? Absolutamente ninguna, porque no quemaban mucho carbón, que digamos, ¿no? Y se hablaba ya de la deuda ecológica, por el comercio ecológicamente desigual y por esta ocupación excesiva de la atmósfera que los ricos del mundo hemos hecho, y produciendo ¿no?, con dióxido de carbono en cantidad muy excesiva desde la revolución industrial. Entonces, bueno, Fernández Durán estaba totalmente al día en estos temas. Y me acuerdo de esta correspondencia que decía: es la ocasión para que en Madrid se hable más del resto del mundo, pero no de una manera así, rememorando el 5º centenario, por ejemplo, ¿no?, que acababa de pasar,
sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, rememorando el 5º centenario y los que han venido después, pero visto desde otro punto de vista, ¿no? Y yo creo, yo no sé si a ustedes les influyó, porque hace 25 años ustedes debían estar en la escuela primaria, más o menos, o así, pero quizá indirectamente, o sea, sería interesante que ustedes, no ahora quizá, no, pero que dijeran, ¿cómo es que nos atrevimos a ir a ver qué pasaba en todo el mundo? Bueno, la vida siempre ha sido una mezcla de casualidades y de empeño, ¿no? Porque si quieres hacer algo, al final, si tienes un poco de suerte, lo haces. Pero ¿por qué, no? Porque, esa misma pregunta al revés, ¿por qué no hay 40 personas como ustedes? Pues claramente no las hay, ¿no? No hay 40 periodistas como ustedes. No sé si en la península, pero por lo menos en Madrid seguro que no. Entonces, el por qué, ¿no? Pero no es, ustedes no surgen de la nada, digamos, ¿no? Seguro que hay así antecedentes de esta manera de querer ver el mundo. Bueno, desde el norte se ha visto muchas veces así, ¿no? Incluso en Alemania, en época siglo XIX, había toda una doctrina geográfica, que otra vez en alemán se llamaba la Raubwirtschaft, que quiere decir la economía de rapiña. Y algunos geógrafos lo adoptaron, pero todo esto luego se pierde y la verdad es que no es lo que se explica ni en economía, ni en geografía humana, ni así. Porque este libro es un gran libro de economía de verdad, ¿verdad? No de economía crematística, como decía Aristóteles y algunos lo repetimos, sino de economía real, real, o sea, de mercancías, ¿no? Esta es la economía real y del trabajo que implica todo esto y del destrozo ambiental. Le han puesto que es consumo un tema político, pero claro, también es un tema de la economía real, pero no la economía del PIB, sino la economía que ahora con la pandemia se ha visto tan clara que es mucho más importante, pues, quién cocina en la casa que no quién paga el restaurante, porque hubo varias semanas que todo el mundo estaba en su casa haciendo trabajo doméstico no remunerado. Entonces, todo esto es bien interesante verlo. Pero, en fin, mi pregunta quería ser solamente esta. ¿Qué antecede? ¿De dónde salen ustedes, no? Quizá del instituto que pasó Luis un día por el instituto. Pues Nazaret y yo ¿Y nos qué conocíamos. obstáculos han tenido? ¿Qué obstáculos han tenido? Sí, Porque yo creo que aquí también sería interesante porque hay un montón de licenciadas y licenciados en periodismo, o además no hace falta ser licenciado para ser periodista, digamos, pero gente que piensan o no, o que dirían, pues de aquí haríamos unos documentales o haríamos una serie de televisión que se podría hacer. O sea que con distintas maneras explicaríamos estas historias, ¿no? Y quizás es interesante verlo también desde este punto de vista, no solo del consumidor que va a decir, a ver si compro café, lo que va a pasar, etcétera, sino de como periodismo, ¿no? Como una lección de periodismo intrépido, ¿no? pues Nazaret y yo nos conocíamos de antes, nos conocimos en una especie como de máster que organizaba el ICEX para dar becas para hacer comunicación en embajadas españolas. Y bueno, fueron como 4 meses, ¿no? Sí, 4 meses. Y luego cada una se fue a esos puntos dispersos del planeta, ¿no? Y yo sí, si soy sincera, cuando llegué a Camboya, que es el primer sitio del sudeste asiático donde viví, y luego Tailandia, sí que tenía una historia familiar de concienciación social, etcétera, etcétera, pero en realidad no me imaginaba que era ni la mitad de lo que me encontré cuando llegué a Camboya, ¿no? Sí, yo había oído hablar de, pues eso, ¿no? De salarios de miseria, de expropiaciones de tierras, pero es lo que comentaba antes, yo no tenía la impresión de que fuera tan sistémico como era y además mi impresión fue que era muy necesario. Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la industria textil, que sigue siendo una de las principales industrias en Camboya,
y ves los salarios que ellos cobran, de los salarios que ellos estaban cobrando entonces, ¿no? Que son el año 2009, que eran como unos $56 al mes, a los que necesitaban para tener un nivel de vida más o menos decente, que serían unos 100, 120. Claro, en realidad no había, cuando lo ponías todo junto no era una gran diferencia, se calculaba que eran como unos 2 millones de dólares al año para una empresa como Inditex, ¿no? Y cuando ves que es en lo que entonces estaba cobrando Pablo de Isla como el CEO de la empresa, dices, es que es tan innecesario y eso es solo una persona, luego todo lo que se va en pues dividendos, etcétera, que pues este año ¿cuánto se ha llevado a Mancio Ortega? 600 millones y ha sido un año malo. Entonces es como, ya no era solo que estuviese viendo abusos que eran sistémicos, sino es que además me parecían muy innecesarios. Y luego, por ejemplo, ¿no? Veías a personas que venían de las diferentes marcas a Camboya, ¿no? A negociar con el gobierno, etcétera, etcétera, y se estaban alojando en hoteles de $200 la noche. Y es como, tú te estás alojando en un hotel de $200 la noche y le estás negando a una persona $40 al mes más para que pueda vivir con unas condiciones mínimamente dignas, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo me acuerdo de Nazaret y bueno, seguíamos en contacto, ¿no? Yo siempre leía lo que ella escribía y bueno, pues le mandé un email y le dije, vamos a hacer algo juntas. Y así empezó, más o menos, ¿no? Sí, sí, así empezó, lo recuerdo siempre, que fue idea de Laura y que además, como un poco ella contaba al comienzo, al principio pues era un poco más centrado en cuestiones que tenían que ver con las condiciones laborales y fue después, fue un poco sobre la marcha que fuimos como haciendo algo como un poquito más sistematizado, como que fuimos integrando esa cuestión como del metabolismo que se convirtió como en nuestra metodología. Pero yo quería comentar con respecto a ese inicio, que como decía Laura, nos conocimos en un curso del que salió que yo me fuera a Brasil, a Sao Paulo, con una beca de comunicación en la embajada, en el escritorio comercial de la Embajada de España en Sao Paulo, donde yo trabajaba de lunes a viernes. Imaginaros el ambiente de una oficina de la embajada en Sao Paulo. Pero los amigos que yo hice desde al poco de que llegué, por casualidades de estas de la vida, resultaron ser un grupo amplio de gente de la periferia de Sao Paulo, de las favelas de Sao Paulo. Entonces era tan brutal en Sao Paulo, que es las ciudades latinoamericanas son ciudades de contrastes brutales, pero entre ellas Sao Paulo puede ser la más brutal, porque es seguramente la ciudad más rica de América del Sur. Entonces el contraste de vivir en un barrio noble de Sao Paulo y trabajar en la embajada de lunes a viernes y después irme a pasar el fin de semana en un barrio periférico del sur de Sao Paulo, para mí despertó tantas cosas que lo tuve que ir procesando como a los pocos, ¿no? Como pasé por una fase de culpa que por supuesto la culpa bloquea y no sirve para mucho. Luego me sirvió como para irlo procesando y ahí en el medio llegó la invitación de Laura que hiciéramos algo juntas, como de poner, digamos, como salir de esa culpa en la que yo había entrado por darme cuenta de los privilegios que contaba, como de ese asombro de pero cómo es posible que estos chavales tengan una realidad y unas oportunidades tan diferentes a las mías, que una cosa es leerlo en un libro y otra cosa es que sean tus amigos, que haya un afecto en el medio, y intentar poner ese privilegio a funcionar de alguna manera que pueda redundar en algo que una pueda entender como que le está sumando algo bueno al mundo, ¿no? En el medio, con todas las crisis y con todas las dificultades que eso supone, porque hay muchas veces en las que realmente te planteas si sirve para algo, ¿no? Pero bueno, al final como que vamos pensando que sí, y quería decir también en alusión a lo que también comentaba Luis antes de los talleres que organizaba y tal, y también retomaba Joan, esto de realmente una de las cosas que en ese sentido a mí me han hecho más ilusión es cuando este libro en su primera edición hubo un par de compañeros que me contaron que lo habían usado como material didáctico en institutos y en secundaria.
Y a mí me hizo, bueno, y a Laura también lo estuvimos comentando, ¿no? Es algo que nos hace mucha ilusión porque realmente te acerca a pensar que lo que haces pues sirve para algo, qué sé yo. Pero bueno, sí, como los obstáculos no son menores, porque el tema trasciende, por supuesto, el trabajo que nosotras hacemos, tiene que ver con que el periodismo de investigación, por lo menos en España, por lo menos en el Estado español, se ha convertido en algo realmente entre difícil e imposible de hacer, y cada vez hay menos, como menos interés por financiar algo que es tan caro como el periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación es caro. Y en este contexto, pues con el precio que pagan las colaboraciones, pues realmente la única manera es organizar algún tipo de proyecto independiente como es Carro de Combate. Y Porque yo, si no se puede escribir si no sabes para quién vas a escribir, ¿no? O publicar. yo en este sentido lo que sí quiero, que no quiero que se me olvide, es darle las gracias a los mecenas, ¿no? Que durante todos estos años nos han estado financiando para que podamos llevar a cabo estas investigaciones, ¿no? Porque como decía Nazaret, pues financiar periodismo independiente en el Estado español es casi imposible y nosotras lo hemos conseguido más o menos. Todavía la verdad es que es deficitario, pero por lo menos podemos seguir haciéndolo gracias a miles de personas, cientos, miles de personas, más o menos 1000 creo que son, que durante los últimos 8 años nos han estado apoyando, ¿no? Con los mecenazgos y con las diferentes campañas de crowdfunding que hemos hecho. Así que bueno, si alguno está ahí, pues muchas gracias. Y bueno, no sé si queréis que vayamos cerrando, porque ya llevamos, ¿no?, un poquito más de una hora. Llevamos ya una hora. Yo no quería cerrar sin decir una idea muy importante, que es que nos encantaría que compraseis el libro, pero no nos deis el disgusto de comprarlo en Amazon, por favor. Ay, hablando de Amazon, porque cuando tú estabas pequeña. comentando lo que comentabas antes, Laura, me acordaba de lo que te había llamado la atención en Camboya y tal. Me acordaba que el otro día leí que el CEO de Amazon, nuestro amigo Jeff Bezos, leí que su fortuna se ha aumentado tantísimo en lo que va de año, en lo que va de pandemia, que no se hubiera modificado con respecto al año anterior si le hubiera pagado 100.000 euros a cada uno de sus trabajadores. Si se plantea hacerlo, yo he hecho el currículum ahora mismo. Pero no lo creo. Y bueno, muchas gracias también, Joan y Luis, por acompañarnos en la presentación. No lo he dicho, pero casi lloro cuando habéis hecho vuestras intervenciones. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues sí, muchas gracias a todos los que vais a ver en diferido esta presentación. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Sí, bueno, yo también me lo saco. En Amazon no. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.